Bueno, aquí ya estamos grabando. Aquí también ya estamos grabando. Con la ayuda del Señor, hermanos. Oración mental. Faltando una mosca ahí. ¿Serios? Una, dos. La paz del Señor sea con todos nuestros radioyentes y todos los que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook. En la página La Luz del Mundo en España estamos nuevamente en su programa Murmullos hacia la Libertad. En esta ocasión, transmitiendo desde Tordesillas, Valladolid, tenemos el gusto de que nos acompañen nuestra hermana Elisa Montiel Chávez. Hermana Elisa Montiel. Dios les pague por invitarnos al programa. Estamos muy contentos de participar y sobre todo pues de enriquecernos de temas que pues son básicos que aprendamos. Esperemos que pues disfruten estos momentos y nosotros también pues trataremos de disfrutar este momento y de tratar de dejar claro lo que son pues este tema. Amén, así sea, Dios nos ayude. También nos acompaña nuestro hermano Ángel Luis Ramos de la iglesia de Tordesillas. Hermano Ángel Luis. La paz del Señor sea primeramente con todos mis hermanos. Agradezco a mis hermanos que me invitaron para así, ¿verdad?, platicar las cosas de nuestro Dios. Tu hermano muy agradecido por la invitación. Pues también invito a mis hermanos, los que nos escuchan, que también pues recordemos un poco la palabra de Dios y también pues nos ayude para fortalecernos en el Señor. La paz del Señor sea con mis hermanos. Amén. Pues es una alegría que podamos también nosotros comentar con todos ustedes estos temas de mucho interés para todos nuestros seguidores y para nosotros mismos, porque como dijeron nuestros hermanos, son de bastante edificación y a nosotros nos ayudan, nos enriquecen y pues nos ayudan a saber más de las cosas que son de Dios. Nuestro tema de esta vez consiste en los dogmas. Hay una iglesia, la Iglesia Católica, que se caracteriza por tener dogmas de fe. Una doctrina que se basa en la, pues podamos decirlo así, en esos dogmas, y en base a esos dogmas gira toda su doctrina. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos dignan, ya se estableció un dogma, y ese dogma pues ya va a regir todo su forma de poder ser, todo su entendimiento. Dios le pague a nuestra hermana. Quisiera que, pues ya entrando en tema, hermano Ángel Luis, me pudiera comentar qué es un dogma. Un dogma para aquella iglesia, para la iglesia católica, un dogma es una verdad de fe, una verdad que es revelada por Dios y propuesta por la iglesia para los fieles. Una verdad que no se puede mover, no se puede debatir, sino que es una verdad que se debe de aceptar. Quedándonos un poco con lo que dice nuestro hermano Ángel, hermana Elisa, de que no se puede mover, no se puede debatir, quiere decir que los miembros de esta iglesia, cuando reciben un dogma o cuando, pues me imagino cuando van a su catequesis, cuando se les enseñan los dogmas, aunque no los entiendan o si no los entienden, ¿qué situación sucede aquí? ¿Cómo es esta situación? Pues bien, aquí una vez que yo como miembro pues de esta iglesia empiezo a escuchar de estos dogmas, de estas enseñanzas, yo tengo ese deber de aceptarlos. Los entienda o no los entienda, yo lo tengo que recibir. He escuchado una expresión donde dice, un dogma en el que yo no esté de acuerdo, un dogma que yo no acepte, un dogma que yo no quiera, me hace automáticamente un miembro, o sea, una persona que no es miembro de esta religión. O sea, un dogma no yo puedes ir en contra. Entienda o no entienda, lo comprenda o no lo comprenda, lo tengo que aceptar. Así. O sea, si no lo entiende el dogma, si no lo comprende, o si no estoy de acuerdo. O si no está de acuerdo, lo hace automáticamente que no sea miembro de la iglesia. ¿Así es? Tan pronto sí, no puedes discutir, no puedes decir, fulano, esto no me parece, no, tan pronto pienses algo contrario a lo que ya está por dogmas, a lo que ya está establecido, pues ya te expulsan, te echan
y no te aceptan en la congregación. Vaya, bueno, entonces estamos diciendo que como es absoluto y como para ellos no cambia, quiere decir que una vez que se establece un dogma Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. y con el tiempo se va a modificar, con el tiempo va a haber alguna variación o este dogma siempre va a permanecer. El dogma, en verdad, una vez ya que se establece, como hemos dicho antes, que una vez establecido el dogma no se puede modificar. Dios le pague a la hermana. No se puede mover, es un dogma inmutable. Bueno, entonces, la iglesia da dogmas o surgen estos dogmas. Estos dogmas, ¿qué es lo que competen, hermana Lisa? Bueno, los dogmas competen lo que es pues la fe, que es nuestra relación con Dios. También competen lo que es la moral, en las buenas costumbres, la buena forma de vivir. Abarca todo eso los dogmas. La relación que tiene el hombre con Dios Y y también la moral. relación con el prójimo. Así. O sea que La manera de vivir, la manera de dan vivir. unas reglas muy estrictas de cómo debe de ser esta relación y cómo es esa comprensión y cómo es la vida también con los demás. Para poder ahondar un poquito en el tema, vamos a ver porque, claro, ya que están los dogmas, pues la palabra dogma en sí, pues no aparece en la Biblia. No hay esa palabra en la Biblia. Pero bueno, vamos a ver quién define lo que es un dogma. Hermana Lisa, ¿quién define lo que es un dogma? Bueno, en sí lo que es un dogma lo define lo que es el Papa o los concilios generales, es decir, un magisterio, el cual una vez que todos se reúnen en comunión con el Papa, obviamente, declaran una verdad que se aplica a toda la iglesia. O sea, una vez establecen algo, se tienen que enseñar a toda la iglesia. Y queda aplicada. Queda automáticamente como una base. O sea que el Papa y los cardenales, que son el magisterio, se tienen que poner de acuerdo en un punto de doctrina. Exactamente, tal cual lo dice la hermana. Si en esa reunión, si en esa unión ahí no hay un acuerdo, no están de acuerdo todos con el dogma que ya se está hablando, con el dogma que ya se está hablando, si no hay un acuerdo entre todos ellos, pues no puede ya impartirse a la iglesia. Tiene que haber primeramente un acuerdo entre el Papa, como decía la hermana, y entre todo el magisterio. Y cabe destacar una cosa, que sus fuentes de revelación son las escrituras. O sea, es algo que ellos toman a través de las escrituras y la tradición. Entonces, en base a estas cosas, ya hay un acuerdo, se establece el dogma. A ver, no sé si está entendiendo bien. Porque si están diciendo que dogmas es igual a revelación para ellos. Para ellos es igual a la revelación. Va, a ver. Entonces, ¿cómo una revelación es que ellos se tengan que poner de acuerdo? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando leemos en los Gálatas, pues menciona que el Señor le reveló. Sí. La doctrina que él hablaba, la que él predicaba, dice, no la aprendí de hombre, no la aprendió de ninguna otra persona, sino por revelación. Y luego menciona a Jesucristo. Entonces, él no se puso de acuerdo con nadie para hablar la palabra de verdad. No, inclusive, bueno, en las escrituras también está que él fue a buscar a los demás apóstoles y él tenía una fama, él perseguía en su vida, pues antes de que el Señor se le presentara, él perseguía a la iglesia. Entonces, cuando él fue a buscar a los apóstoles, él mismo dice que los apóstoles no lo fueron a ver, ni hablaron. Es más, yo supongo que tendrían temor de saber que él vendría a buscarlos. Y él menciona que pasó un tiempo para poder volverse a encontrar con ellos. Y en ese tiempo que estuvo haciendo, pues él estuvo predicando lo que el Señor Jesucristo directamente le había revelado. No era algo que había aprendido de los demás. No era algo que había aprendido del Señor, porque cabe destacar que él lo ha dicho, que aunque era en el tiempo, él no conoce al Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo se le apareció a él.
O sea que el apóstol Pablo no se puso de acuerdo con nadie, No. Con nadie. sino que directamente el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, le revela, tomando el texto que también dice cuando instituye la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, y como dice nuestra hermana Elisa, aunque estuvo buscando a los demás apóstoles, pero luego dice que se dieron las diestras de compañerismo porque no le transmitieron nada nuevo, sino que vieron que lo que estaban predicando era lo mismo. ¿Quería comentar algo, hermano Ángel? Sí, Dios le pague por cederme respecto a lo que decía la hermana, resulta que el apóstol Pablo le nace el deseo de querer pues ver a los demás apóstoles y desciende a Jerusalén. Cuando desciende a Jerusalén, los hermanos le comunican a los apóstoles, anda Pablo por acá, por así decirlo. Y bien decía la hermana, al ellos saber la fama de Pablo, porque todavía no sabían que el Señor lo había levantado como apóstol, al ellos saber la fama de Pablo, pues no quisieron reunirse con él. Mas sin embargo, como decía la hermana, él siguió haciendo su trabajo. Luego más adelante dice la Escritura que él recibió una revelación y que por esa revelación subió nuevamente a Jerusalén. Y ahí en esa revelación por Jesucristo a su santo apóstol, pues ahí se reunió con los apóstoles y como decía el hermano, gozosamente se abrazaron y se dieron las diestras de compañerismo. Pero en este encuentro pues no hubo transmisiones de la enseñanza ni nada de esto, sino No, que simplemente al fue contrario. Aquí, un saludo que fíjate se qué dieron. hermoso, en el pueblo del Señor o en la iglesia que el Señor ha establecido, la revelación viene del Señor Así directamente es. a sus apóstoles. Así es. Aquí, a la diferencia de lo que es un dogma, el dogma dice que es una revelación de las Escrituras, o sea, es decir, una vez que se reúnen en el concilio, ponen a leerse las Escrituras, Así es. supongo. Y también menciona un poquito de lo que es la Y tradición. las tradiciones. Hablando de ellos, ¿a qué se refieren un poquito con la tradición? Cuando hablan de la tradición, porque mencionan las Escrituras y la tradición. Yo creo que las Escrituras se refieren sobre todo a lo que es la Biblia. Pero la tradición se puede Las referir. enseñanzas que desde un principio se han venido pues Estableciendo. Exactamente estableciendo desde el Papa, Pero que no están en la Pío, Biblia. que no están en la Biblia, sino que con otros Acuerdos. concilios anteriores, otros Exactamente. acuerdos, han impuesto pues eso mismo, ha venido para ellos, Guardado, dicen ellos, sí. en ese conocimiento, cada vez para ellos ese es el conocimiento que los va creciendo más y más a través de esas enseñanzas, y de la lectura de la Escritura viene su revelación. O sea que la tradición es como alguna costumbre que ellos tienen y que se va arraigando y que Con el paso del San tiempo se Jerónimo, Santo Tomás, San Francisco y alguno de ellos pues ya la instituye, se convierte en tradición y luego después de esto viene el dogma. Bien, bien. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tema se nos va. Vamos a meditar otra cosa. Lo que afirman es una verdad absoluta. Es así que nadie la puede cambiar, sino así se debe de absorber. Asimilar lo que hacen los demás es una interpretación relativa, según su punto de vista personal. Así. O sea que ellos reciben el dogma, y una vez que reciben el dogma, ese dogma lo van asimilando poco a poco. Va, como usted dijo antes, va creciendo su conocimiento del dogma. No es, por ejemplo, aunque parece que ese dogma no va a cambiar, pero sí la comprensión del dogma va a cambiar. Sí, podríamos decirlo así. Hoy entendemos el dogma De una manera. Exactamente. pero de aquí a 100 años pues se va a entender ya de otra forma. Como el Y es válido. conocimiento va Y creo que es cambiando. válido, ¿verdad? Creo que eso sí. Es válido esto. Bueno, Para ellos. Para ellos, en su doctrina. pues vamos a ver, cuando hemos mencionado un poco de lo que es la verdad implícita, más bien, hay cuántas verdades, cuántos tipos de dogmas hay.
Hermana Lisa. 3 tipos de dogmas. Dentro de, bueno, de sus revelaciones que Dios le da, que es el dogma, hay 3 tipos. Y en esto es el explícito, el implícito y la virtual. Bien. Entonces, hermano Ángel, a ver si me puede ayudar con uno explícito. Pues un dogma explícito, por ejemplo, pongo este ejemplo de ellos. Dice en Jesucristo es una sola persona donde están 2 naturalezas. Dicen ellos la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo también dice es el verdadero Dios. Y el verdadero hombre, así está claro en las Sagradas Escrituras, así lo dicen directamente. O sea, el explícito es algo que las Sagradas Escrituras lo dice directamente. O sea que como es se lee, explícito. Hablando de como se lee, así es el dogma. Exactamente. El dogma se lee de una manera Y como está claramente en las Escrituras. y como está en las Escrituras es el dogma explícito. Exacto. Luego, hermana Lisa nos hablaba del implícito. ¿Qué es el implícito? A ver, el implícito. En el explícito dice claramente, como está en las Escrituras, supongo literalmente se toma y así es. Pero en cambio en el implícito no se dice la palabra exacta, pero se puede deducir. Pues de la forma en que se presentan las cosas, va surgiendo ese dogma. O sea, depende no está la redacción textual, pero sí lo podemos deducir directamente de algo que ya viene en las Sagradas Escrituras. Son deducciones De las Escrituras. Sagradas Escrituras. Vale. Podemos dar un ejemplo. El dogma de la Inmaculada Concepción de María. La Sagrada Escritura no dice que María fue concebida sin pecado, pero se deduce porque dice que llega aquel ángel y la saluda y le dice, llena eres de gracia. Quiere decir, para ellos, en su interpretación, por eso dice algo explícito, el ser lleno de gracia quiere decir que no tiene pecado, que es sin para pecado. ellos. Exacto, para ellos. Entonces, como el llena eres de gracia quiere decir que es sin pecado, ¿cómo una persona podía estar sin pecado cuando el que perdona los pecados aún no había nacido, aún no había sido formado? Entonces, por lo tanto, quiere decir que María no necesitó el perdón de los pecados y ahí es donde está lo implícito. Ellos deducen eso por las palabras de aquel ángel. O sea que, entonces sí, vamos a ver, primero tienen que razonar y luego sacan el dogma. Así es. O sea que al final sí te tienen que poner de acuerdo de alguna manera, de alguna cosa. Sí, porque Yo me imagino que para que salieran estos dogmas, pues sinceramente no todos salieron en el año 100, sino que fueron saliendo a través de los tiempos porque eran unas, en los concilios eran unas, pues grandes pláticas, grandes charlas, grandes ecumenismos y cosas de estas para que llegaran a un acuerdo. Y pues al que no estaba de acuerdo, como dijeron antes, pues lo cortaban y ya no salía adelante esta persona. Por último, hermana, virtuales para que podamos ir a un corte y luego continuar con nuestro tema. En lo que es luz virtual es todo esto que no está definido exactamente, pero en base a otras afirmaciones podemos sacar un resultado. ¿Y hay algún ejemplo de esto? Pues no tenemos ahorita mismo un ejemplo, pero es algo que ya... Claro, o sea que después de que un dogma ya salió, pues tienen que defender ese dogma con otro dogma. Exactamente, ya es algo que es sobre. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, hermanos. El tema está muy bueno, estamos muy contentos, el Señor nos ayude más. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con ustedes. Síganos acompañando, Dios les bendiga. Significas tanto para mí que no encuentro cómo
que le das a mi existir. Tú eres la razón de mi felicidad, la inspiración de esta mi canción. Gracias, muchas gracias, oh Señor, por permitirme que esté aquí. Soy capaz de dar todo lo que hay en mí, por tenerlo siempre, siempre junto a mí. Le agradezco a Dios que hayas cuidado de mí, por ese valor que le das a mi existir. Tú eres la razón de mi felicidad, la inspiración de esta mi canción. Le agradezco a Dios que hayas cuidado de mí, por ese valor que le das a mi existir. Tú eres la razón de mi felicidad, la inspiración de esta mi canción, la inspiración de esta mi canción. La paz, Señor, nuevamente estamos con ustedes. Volvemos a su programa Murmullos hacia la Libertad. Síganos en Facebook, en la página La Luz del Mundo en España y por la radio por esta emisión. Es un gusto que nos sigan acompañando. Seguimos aquí con nuestro hermano Ángel Luis Ramos Reyes, nuestra hermana Elisa Montiel Chávez. Estamos hablando acerca de los dogmas y mencionábamos así brevemente que un dogma es una verdad revelada por Dios, transmitida y absoluta para todos sus seguidores. Esta verdad es dada por medio del Papa y del Magisterio. Ellos son los que imponen estos dogmas, y también que hay 3 clases de dogmas: implícito, explícito y virtuales. Aquí nos hemos quedado. Entonces ahora sí, la Iglesia Católica establece sus dogmas. ¿Y por qué razón establece sus dogmas, hermana Elisa? Bien, hay una razón por la cual lo establecen, y es que para ellos los dogmas son esas guías, esos límites para establecer la unidad. Es decir, si no estuviesen esos dogmas o esos límites, cada quien pensaría o haría lo que quisiera. Entonces, para ellos es la forma en que ellos establecen la unidad. Es la base de lo que hay que creer. Es lo que pues para ellos está establecido de parte de Dios y lo comunica a través de la Iglesia. O sea que los dogmas es para que no haya divisiones dentro de ellos. Exactamente. No obstante, ha habido algunos cismas en la Iglesia Católica y se ha dividido la Iglesia Católica con la ortodoxa a pesar de estos dogmas. O sea que al final la función de los dogmas para ellos no les ha funcionado como quisieran. Exactamente, no cumplen con su función estos dogmas. Porque pues en la Iglesia de Cristo hay una palabra que decía el apóstol Pablo, que ya estaba en acción en su tiempo el misterio de la iniquidad, pero que hay quien a su vez lo detiene. Quiere decir que en la Iglesia de Cristo no hace falta de dogmas, porque hay el apóstol del Señor Es el que que mantiene tiene la unidad. revelación de Dios, y Él es el que mantiene a la Iglesia
unida. Qué bonito ver esta diferencia. Era bueno, me imagino que era muy bueno hacer esta diferencia, porque mientras que para ellos hay unos dogmas, unas escrituras que los mantienen unidos, para la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo la mantiene unida Dios por el Espíritu Santo a través de la elección en su apóstol. Qué bonito es esto. Hermano Ángel, para pues poder así brevemente mencionar algunos dogmas que usted nos quisiera mencionar, también nuestra hermana Lisa nos mencionará algún dogma, hermano Ángel, algún dogma que usted pues quiera mencionarnos. Un dogma, pues, de ellos, de los más, pues, digamos, populares o De lo que famosos. forman Sí, su de los más credo, populares. De a lo ver. que más, de lo que es el credo. exactamente. Hablando de la Trinidad de Dios, que para ellos, pues, Dios está dividido en tres personas, que es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y El Padre. el Padre. Dios le pague, mi hermano. Entonces para ellos es un dogma, es una verdad, es algo que no se puede debatir y que todo católico, todo perteneciente a esta religión ha de aceptar y ha de admitir. Aunque no lo comprendan, Aunque no lo comprendan algunos, como dice nuestra hermana, porque a veces cuando no llega a la comprensión, hablaba el hermano y decía, llega la separación y la iglesia se parte y se abre, hablando cuando mencionaba el hermano de la ortodoxa, porque cuando no hay un acuerdo con un dogma establecido o algo que ya no se entiende, llega a una separación. O sea que al final lo que es para unir, al final es para dividir, porque claro, el que no entiende el dogma, pues se separa como los ortodoxos. Hermana Lisa, otro dogma que podamos mencionar de ellos, a ver si tenemos un poquito de tiempo y también nuestro hermano Ángel le da tiempo a mencionar otro dogma que quieran, si nos da tiempo. Hermana Lisa. Bueno, uno de ellos es que, bueno, Dios es único y eterno, es decir, no tiene principio y fin, es el eterno presente, es siempre. Otro dogma es, pues, sobre Jesús, que Jesús es verdadero Dios consustancial al Padre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, estos dogmas, así como los define la iglesia, así se deben de creer. Exactamente. Así se deben de entender. No importa que no se comprendan. A ver si mi hermano nos da otro dogma que a veces pues no nos podemos entender, porque sí es verdad que yo puedo entender lo de que Dios es eterno. Pero un dogma que a veces uno no puede entender, hermano Ángel. A veces también ellos tienen como dogma también, indiscutible, por cierto, que el Señor Jesucristo establece al apóstol San Pedro pues como el número uno, como el primero entre los apóstoles, como cabeza de toda la iglesia, también dicen, y es el primado de la jurisdicción. O sea, para ellos el apóstol San Pablo es como, el apóstol San Pedro, es alguien como el mismo Cristo, por así decirlo, o sea, es el Tiene la sucesor. primacía Exactamente. sobre O sea, los demás apóstoles. todos los apóstoles dependen de Pedro, por así decirlo, y Pedro es el primero de todos. Entonces, si Cristo estableció, como pues ellos dicen, a Pedro como el primado, Exacto. pues luego, claro, estableció el dogma y luego sucede que el apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo tuvo un momento en desacuerdo con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo no se sujetó. Exacto. Así nos dicen las Sagradas Escrituras. O sea, no que no se sujetara, más bien que no Cumplió con su ministerio. vio de acuerdo lo que estaba haciendo el Lo que estaba apóstol haciendo. Pablo. Aquí si este dogma estuviera en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no podría ser católico. Porque este dogma pues estaría diciéndole al apóstol Pablo que estaba mal. Que él no podía ir a los católicos como se le había mandado directamente al Señor Jesucristo. ¿Qué cosas los dogmas? A ver, hermana Elisa, otro dogma. Pues otro dogma que tiene la Iglesia Católica es que el Papa es infalible, siempre que habla es cátedra. Es cátedra. Es cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando aquel hombre, como hombre, él no es infalible. Es decir,
cuando no habla, o supongo cuando no está al frente, hablando como pastor a la Iglesia Universal, pues... ¿Se puede equivocar? Se puede equivocar, tiene errores. Es un hombre imperfecto. Exactamente. Pero cuando él habla a la iglesia y va a enseñar como materia de fe, ahí sí es infalible lo que él dice. Como representante puede fallar, pero cuando habla es cátedra, no es, es infalible. O sea, no se cuestiona, lo que dice se tiene que cumplir. No sé si estoy entendiendo bien. Quiere decir que cuando el Papa está delante de la iglesia, allí el Papa no se equivoca. Cuando está hablándole a la iglesia, cuando habla es cátedra. Cuando está hablando algo ya a la iglesia universal. Pero cuando está en lo privado, cuando está haciendo vida común, pues es un hombre común y corriente como todos nosotros. Exacto, tiene errores, tiene Entonces, desaciertos. el Papa es infalible, pero siempre que está hablando a la iglesia universal. ¿Qué pudiéramos decir de este dogma, hermano Ángel, comparado con los hombres de Dios? Porque los hombres de Dios pues reciben la revelación de Dios. Los hombres de Dios, hermana Elisa, reciben de Dios la palabra. Y pues si yo les preguntara cuándo reciben la palabra, la revelación, los hombres de Dios, pues yo no sé si sería solamente cuando están en el púlpito, o cuando van a escribir una carta, o en qué momento, hermana Elisa, podríamos decir que los hombres de Dios tienen revelación. Esto es todo el tiempo. Es decir, lo hemos visto que a través de las escrituras nos empieza a hablar, aún desde el siervo de Dios David, cómo él en todo tiempo ellos están pues recibiendo esa instrucción de parte de nuestro Dios. Si es en los apóstoles, pues quién es el que los va dirigiendo, quién es el que les va diciendo lo que tienen que hacer, si no es nuestro Dios el que los va todo el tiempo hablando, revelando lo que quiere para con su iglesia. O sea, a través de ellos el Señor está transmitiendo lo que tenemos que hacer en su palabra, en sus pensamientos, en sus consejos que ellos dan, porque es toda una vida. Por eso el Señor los tomó. Desde el momento en que Él los toma, todo el tiempo el Señor habita en ellos. Todo el tiempo ellos les está revelando, les está declarando, les está manifestando las cosas. O sea, la diferencia de un papa con un apóstol de Jesucristo como lo fue Pablo, es que mientras que el Papa solamente es infalible cuando está hablando a la Iglesia Universal, el apóstol Pablo todo el tiempo. Exacto. Porque el apóstol Pablo pues enseñaba pues todos los días, a veces enseñaba en las casas, a veces enseñaba en las sinagogas, a veces salía a predicar pues a veces al río, o a veces estaba en la orilla del mar. En todo momento de su vida. ¿Verdad? Y en todo momento él estaba recibiendo de Dios una revelación. Exacto. Y en todo momento él tenía la verdad con él. Exacto. Y en cambio, pues el Papa es diferente. Porque aparte, pues yo supongo también que el Papa tendrá que ponerse de acuerdo con los cardenales para sacar un dogma. Porque pues... Si él no puede hablarlo porque a él haya parecido y va y lo habla, no. Estos tienen que... detrás ya hubo un acuerdo para él poder manifestar su verdad, para poder manifestar su revelación. Claro. Comillas. Hermano Ángel. Quizás de alguna manera, pues, hablando del Papa, y hermanos, también de la enseñanza y de ser perfecto y estas cosas, pues si vemos en las Sagradas Escrituras, nunca ningún apóstol, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo, para enseñar algo o para dar a revelar algo nuevo, nunca consultaba a alguien superior a él, o nunca se reunía con sus familiares o sus amigos para la hora de dar algo nuevo, una enseñanza. Ni siquiera lo vemos en el apóstol San Pablo, nunca buscaba a los otros apóstoles para enseñar a las iglesias de Éfeso, de Corintios. No se reunía con nadie, sino que al contrario, sino que el Espíritu de Dios que estaba en él lo dirigía en todo momento para enseñar a todos los hermanos de Éfeso, de Corintios, Colosenses,
También es cierto que el apóstol Pablo, aun estando enfermo, llevaba el evangelio a las iglesias. Quizás algunos ya cuando están enfermos ya y se sienten débiles en la carne, ya quieren hasta dejar el puesto, hablando de predicar. Claro, Quizás como Benedicto. Exactamente. Quizás algún dolor, alguna penuria y ya dejan el cargo. No vemos eso en los apóstoles, sino que Claro, ellos fueron están hasta su muerte. hasta la muerte predicando y luchando. Pero así brevemente, porque ya el tiempo se nos está acabando. En comparación, vamos a poner en un lugar los dogmas y en otro lugar la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo, pues yo creo que la analizamos perfectamente en las Sagradas Escrituras. Y no podemos decir que sea ni implícita, ni explícita, ni virtual. ¿Cómo podríamos decir, hermana Elisa, que es la doctrina de Cristo? Mira, tan claro como el apóstol Pablo lo decía ahí en 1 de Corintios 2:13, dice así: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces es algo que es por el Espíritu de Dios. Es por eso esa revelación es constante. Dice, mas nosotros tenemos la mente La de mente Cristo. de Cristo, así es. No nada más es cuando están frente a alguien, sino en todo el tiempo. Todo lo que hacen ellos. Son Y guiados luego por está Espíritu mencionando de el Dios. apóstol algo muy claro. No es sabiduría humana, No es algo que se aprende. ni es algo que se ha aprendido, sino es algo que le viene por el Espíritu de Dios. Y luego dice una cosa, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y lo material, pues en otra parte también dice a lo material. Y en estas cosas, pues el Espíritu de Dios es muy claro, porque no deja nada a la imaginación, y ya lo entenderás de aquí a 100 años, y si no lo entiendes tú, lo entienden tus hijos, como es la doctrina de los dogmas, que conforme va pasando el tiempo, el conocimiento del dogma parece ser que va aumentando. No es así. En la doctrina de Cristo nos está diciendo claramente que el hombre espiritual todo lo discierne, todo lo entiende, todo lo escudriña, porque tiene la mente del Señor. Y de esa manera, pues, no vamos a decir lo que no se entiende, al contrario, lo recibe, lo asimila y lo cree. ¿Qué diferencia del dogma? Mientras que el dogma es algo que lo Sí. oigo Se impone desde el y se principio. impone, y aunque no lo entiendas, lo tienes que practicar, lo tienes que creer y lo tienes que aceptar. La doctrina de Cristo es diferente. Uno la oye, la entiende y la cree. Qué bonito es porque podemos encontrar otro texto en las Sagradas Escrituras que nos menciona de que la gente normal, la gente común, sin ningún doctorado, sin ningún estudio, cuando oyó la doctrina de Cristo, ¿qué pasó, hermana Elisa? Pues nos dice ahí en Mateo 7:28 que cuando el Señor Jesucristo hablaba estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y ahí, fíjate, entra lo que es la autoridad. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allá había unos hombres que hablaban su doctrina de hombres. Y como era esta doctrina no les llenaba. Por eso dice, sus palabras pues ya las habían escuchado, pero cuando el Señor las toma, dice, habla como quien tiene la autoridad. Y es que así era, esa autoridad venía directamente de nuestro Dios hacia el Señor. O sea que la gente, vamos a decirlo así, de a pie, la gente normal, pues en este tiempo me imagino que también era gente que tal vez no tenía estudios, gente sencilla, pero esta gente cuando escuchó la doctrina del Señor, Lo distinguía, cuando enseñó fíjate. su palabra, no dijo, pues esto está muy difícil de entender, no lo entiendo. Al contrario, ahí está diciendo en Mateo 7:28 que la gente se admiraba. Así es. Quiere decir que yo creo que la comprendía, que la asimilaba,
y le gustaba lo que escuchaba, porque luego Por menciona, algo claro, decía, como quien tiene autoridad. y luego dice, pues no como los escribas y los fariseos, porque ellos se remitían a solamente a leer y a leer, y en cambio el Señor Jesús ya traía una palabra de verdad. Una palabra Entonces, el Señor Jesús hablaba con la revelación que Dios le había dado a él, con la verdad que él tenía con del esa Señor. palabra, fíjate, lo que es el dogma, nos dice que los dogmas, bueno, pues lo hemos visto, es a través de las escrituras, su fuente de revelación. Así es. Pero mira qué diferente con el Señor Jesucristo. Esa palabra no la estaba leyendo, él la salía de él, porque esa palabra es viva. Claro, la fuente de inspiración del Señor Jesús era el mismo Dios. Exactamente. Y por lo Hoy- tanto, no era el mismo efecto. Era el mismo. Claro. Exacto. Hoy, hermano Ángel, en este tiempo, 2018, ¿qué podemos decir en este año? Porque claro, ya no está el Señor Jesús, ya no está el apóstol Pablo. ¿Cómo llega esa revelación? ¿Cómo llega esa verdad de Dios a nosotros? ¿O necesitamos los dogmas para creer a Dios? ¿O en este tiempo, qué ha establecido el Señor? En este tiempo ya un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, nos dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para la gloria y la honra del Señor. O sea que en este tiempo el Señor sigue revelando. Exactamente. El Señor sigue dando a conocer, y el Señor sigue dando a conocer a sus apóstoles y profetas por el Espíritu lo que quiere para su iglesia, lo que quiere para su pueblo, lo que quiere para el mundo y los que de Él va a rescatar para que sean sus seguidores. Qué bonita es la enseñanza de nuestro Dios. Creo yo, hermanos, que pues hemos hablado de esto, lo hemos dado a conocer de alguna manera, y ojalá y que a nuestros radioyentes pues también ellos comprendan, esto no es un dogma, a diferencia de lo que son los dogmas. Esto es para que lo analicemos, lo razonemos, lo comprendamos, y si algo no lo podemos entender, nosotros tenemos Las Sagradas Escrituras, tenemos la comprensión de que orando y leyendo las Sagradas Escrituras que es el testimonio. y escuchando la palabra de Dios, porque pues no nada más es que yo lea y que esté ahí esperando a que me venga, sino que también yo escuche la palabra de Dios. Y por eso también es nuestra invitación para que escuchen la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde la pueden escuchar? Hay una iglesia, la iglesia La Luz del Mundo, que puede estar cerca de usted. Lo invitamos a que la busque, lo invitamos a que la localice. Están sus páginas de internet, están en las redes sociales, para que ustedes se acerquen y puedan preguntar, puedan contactar, y allí seguramente les podrán dar una respuesta a aquella pregunta que a lo mejor no han encontrado todavía la respuesta. En el Señor no hay dudas. No sé si mis hermanos están de acuerdo. Así es. En el Señor no hay oscuridad, no hay alguna sombra, sino nuestro Dios es luz y claridad. Y esa luz nos las da a través de su palabra. Pues llegamos al término de nuestro programa, hermana Elisa. Pues quiero agradecerles a todos por permitirnos estar en este lugar y por permitirnos pues compartir estos conocimientos, y Dios permita que ustedes también puedan analizarlo, pero también pues participen yendo a conocer estos lugares. El Señor nos invita también a que analicemos los caminos, a que miremos su doctrina, que cuestionemos, porque esto concierne a nuestra salvación. Por lo tanto, está en nosotros el poner de nuestra parte y tener la voluntad de ir a buscar, de ir a investigar, de cuestionar, porque la doctrina del Señor no es algo que se imponga, es algo que se tiene que entender, que se tiene que asimilar. Y como dijo el Señor, ya una vez que yo entendí, una vez que yo escuché, dijo el Señor, y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pues les agradecemos estar con nosotros, y Dios les pague por habernos invitado al programa. Hermano Ángel.
Pues les agradezco a todos mis hermanos y mis hermanas que hayan estado ahí escuchándonos, que nos hayan brindado un poco de su tiempo. Dios les pague a todos mis hermanos y hermanas. El deseo de mi corazón con todos ustedes es que la paz de Dios esté en sus corazones y Dios los bendiga. Pues este ha sido su programa Murmullos hacia la Libertad. Esperamos que nos escuchen en su próxima emisión. Dios los bendiga y Dios los guarde.